Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Belkis Sánchez, entrevista en 102.9 Noticias. Y cuando son ya las 7 de la mañana con 23 minutos, queremos dar la más cordial bienvenida a nuestra primera entrevista de esta mañana a Carol Noroña, colega periodista de investigación, quien ha seguido de cerca justamente el proceso alrededor del caso denominado Las Malvinas, la desaparición y asesinato de estos 4 menores de edad registrado justamente en la ciudad de Guayaquil, en el sector de Las Malvinas. Carol nos acompaña vía telemática. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, Belkis, y buenos días también a la audiencia. Nada, agradezco la invitación y qué triste también que tengamos que seguir hablando de este caso, que es el rostro de muchos otros casos, pero agradezco mucho la invitación. Triste sí, pero necesario en la medida que siguen surgiendo una serie de hechos alrededor del mismo. Hasta el fin de semana teníamos la novedad de que no se pudo llevar adelante este proceso de reconstrucción de los hechos debido a que hay diligencias que no han concluido para poder dar paso justamente a esta parte del proceso de investigación. Pero de otro lado también tuvimos un hecho que digamos, fue noticia el día de ayer y es la revelación de un nuevo video en el que quienes lo difundieron lo asociaron con el hecho de que los menores de edad que fueron asesinados, que fueron primero desaparecidos y luego asesinados, se habrían encontrado, según este video, aunque no se lo ve claramente tampoco, se habrían encontrado precisamente en algún acto delictivo, lo cual no justifica tampoco lo que ocurrió si es que hubiera sido de esa manera. Entonces yo quisiera arrancar esta entrevista, Carol, con una primera impresión tuya respecto de esto que fue difundido y viralizado el día de ayer. Claro, bueno, el video fue filtrado, de hecho, por Jesús López, que es el abogado de los militares, ¿no? De los miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y yo creo que hay que partir de la idea, bueno, tú y yo no somos jueces, no somos fiscales, pero creo que es importante aclarar algo también en términos legales para que la gente pueda entender. Este video que fue filtrado ayer es parte ya del expediente, es decir, no es una evidencia nueva, sino que forma parte ya de la investigación que está llevando el fiscal Cristian Fares, que además del caso de los niños de las Malvinas, lleva otros casos de investigación en la unidad del uso ilegítimo de la fuerza en la ciudad de Guayaquil. Y entonces, creo que hay que partir de la idea de algo, ¿no? Cuando es declarada la desaparición forzada de los niños de las Malvinas del 24 de diciembre, una decisión constitucional que está siendo apelada y que de hecho la filtración del video se da en el marco de la audiencia que se va a desarrollar hoy. Justamente hoy es la audiencia de apelación en el caso de los niños de las Malvinas. Entonces, em, el 24 de diciembre, el fiscal Cristian Fares dijo algo muy conciso y muy claro durante una intervención de 10 minutos dentro de esa audiencia de habeas corpus, que fue que no había ningún informe militar, ningún parte policial, ninguna bitácora y hasta el momento ningún video, porque este video todavía no ha sido claro, no ha sido cotejado, no ha sido confirmado por la Fiscalía Ecuatoriana, aunque es parte de las evidencias, y que pese a que existe este video que no muestra todavía el cometimiento de un acto ilícito, lo que decía el fiscal Cristian Fares es que incluso si es que hubiese habido el cometimiento de un delito, en este operativo militar no se cumplieron protocolos adecuados, que es que en el contexto de infancias, adolescencias y juventudes, si es que tú detienes a alguien, incluso en el conflicto armado interno, los militares no tienen esta competencia de retener a alguien, sino que lo debido, digamos, es llevarlos a los niños, a los adolescentes, a las autoridades competentes, tanto Policía Ecuatoriana como la Fiscalía Ecuatoriana. Entonces, ese proceso no se cumplió, incluso si es que hablan de un delito flagrante. El Ujú. tema aquí es que, como ha dicho el fiscal Cristian Fares, no hay una evidencia, no hay un informe que detalle eso, tampoco hay una denuncia en la fiscalía. Entonces, en términos legales, tú vas a ver dentro de un vacío dentro de esa investigación. Y luego también hay que verlo de otra manera, porque evidentemente la filtración de estos videos no es algo casual, esto tiene una intención, como yo te decía, Belkis. Yo no soy Instaurar una defensora narrativa. legal del caso, pero he seguido el caso, evidentemente. Hoy se da la audiencia de apelación Ujú. y creo que también tiene mucho que ver con el silencio del gobierno.
la sentencia constitucional que dio la jueza el 24 de diciembre vía oral y luego posteriormente vía escrita, fue apelada por el gobierno nacional, tanto por el Ministerio de Defensa como por las Fuerzas Armadas, que siguen negando la participación, o que incluso hay que explicarle a la gente que la desaparición forzada es un delito. En este caso hay varios procesos penales abiertos. La desaparición forzada implica justamente la desaparición bajo custodia estatal. Entonces, lo que han dicho los abogados justamente del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos frente a este video es que es una evidencia que ya estaba ahí y que de todas formas, aunque se demostrara el cometimiento de un acto ilícito que todavía no ha sido probado, Ujú, el fiscal del caso lo ha dicho, sí tiene como un objetivo también posicionar en la opinión ujú, pública una idea que hemos visto ya como patrón dentro de estos operativos militares, que es la culpabilización a la víctima. Y es lamentable porque en un contexto de polarización hay mucha gente que legitima esas muertes aún sin haberse comprobado nada. Y es que incluso si se comprobara, también estamos en un contexto de cómo pensamos la justicia. Y si es que eso realmente legitima que 4 niños hayan sido desaparecidos, asesinados e incinerados, evidentemente la respuesta es que no, pero ujú. esto se da en un marco que hay que entender también de una negación constante del gobierno nacional a aceptar la participación militar dentro de este caso, que es que si es que no hubiese existido esta detención arbitraria porque no existe un documento, entonces todos los eventos que hayan sucedido después no habrían ocurrido. Carol, Esa es la premisa de los abogados. Carol, y tú hablas de esta negación constante y de silencio por parte del gobierno nacional alrededor de este caso. Y claro, cuando hablamos de la filtración de este video, em, eh, todo va teniendo relación y haciendo sentido también cuando, por ejemplo, en la Asamblea Nacional ahora mismo se pretende impulsar un juicio político en contra del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, alrededor de este tema. Ujú. Sí, y además que bueno, digamos, también tendrá sus causas políticas. Ujú. Uy, Ahí ¿sí estás. me Te escuchan? escucho, sí. Ya, perdón. Bueno, lo que te decía es que, por supuesto que esto tendrá implicaciones políticas, ¿no? Pero yo creo que es importante entender que, cuál fue el rol, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, Ujú. del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Tú viste que en este caso hubo cambio de versiones durante al menos 4 veces. En un primer momento, ¿cuál fue la versión? Que eran hombres vestidos de militares, algo que además no solo ocurre en el caso de los niños de las Malvinas, sino en varios casos, por ejemplo, el de Dave Lobo Roca, en el que hubo también esta versión de que no eran militares, sino que eran hombres vestidos de militares. En una segunda versión, dijeron que había sido el crimen organizado. Luego, en una tercera versión, dijeron que efectivamente sí habían sido militares, pero que se dio un contexto de una detención de un presunto delito flagrante que no ha sido probado. Y en esta última versión están, digamos, deslindando la responsabilidad a las estructuras de crimen organizado. Y justamente por eso te decía, algo que hay que entender de las desapariciones forzadas es que hay varios procesos abiertos en este caso. La Ujú. desaparición forzada, en el caso de los 16 militares, está vinculada justamente a la desaparición y a las posteriores consecuencias que tuvo esa desaparición forzada de estos 4 niños, porque la detención todavía no ha sido justificada legalmente. Ujú. Entonces, creo que eso hay que entender, que en este contexto de un caso tan complejo, tan delicado, que involucra directamente a infancias y adolescencias, eh, digamos, el gobierno sí que debió haber sido mucho más responsable y empático referente a este caso, y no más bien intentar acomodar estas versiones para deslindar su responsabilidad. Y lo que es lo que la familia ha dicho, por ejemplo, en este caso, es que independientemente de quién, del responsable, hay que saber y ellos necesitan conocer qué fue lo que realmente ocurrió. Entonces, por eso te decía, si es que esta detención no hubiese ocurrido, seguramente lo que ocurrió después con los niños hayan sido responsables o no los militares del asesinato, hayan sido responsables las estructuras criminales. O no de ese asesinato, hay una responsabilidad estatal, porque la desaparición forzada no es solamente un tipo penal, es también la restricción de derechos constitucionales y una de las máximas vulneraciones de los derechos humanos. Entonces, son dos sentencias, son dos procesos diferentes. Hay una sentencia constitucional que declara la desaparición forzada de estos niños y a la par hay un proceso penal a cargo de la fiscalía que está siguiendo, ¿no? Carol, ¿tú crees?
desde tu punto de vista como periodista de investigación que ha seguido tan a fondo este tema, ¿tú crees que esta postura adoptada por el gobierno respondió desde un primer momento a un cálculo político electoral? Porque precisamente estos hechos se dieron en una coyuntura previa al inicio de una campaña a puertas de este proceso. Bueno, la verdad yo creo que, digo, es evidente, ¿no? Yo creo que más que lo que opino yo ha sido evidente que Ujú, esto ha sido parte, y además que no solamente desde parte del gobierno nacional, yo creo que esto ha sido usado por las fuerzas ujú. políticas, es decir, han vuelto partidista, han intentado volver partidista este caso, con fines electorales de lado y lado, en realidad. Yo no creo que sea algo exclusivo del gobierno. Yo creo Ujú, que tristemente a la clase política le falta mucho entender que estos son casos que tienen que tomarse con pinzas y que tiene que ponerse en el centro no el cálculo electoral, sino la vida de estos niños y estas infancias, porque no es el único ujú. caso. Este caso es el rostro de los tantos casos que existen actualmente en el país, porque estamos hablando de 27 presuntas desapariciones forzadas y de esas 27 al menos 9 son niños, son menores de edad. ¿En qué Entonces, periodo, es muy Carol? grave lo que está ocurriendo. ¿En qué Pero periodo? lo que sí te digo es que Ajá. si ha habido un sentimiento de indolencia, si ha habido Ujú, una posición de indolencia de parte del gobierno nacional, que es el jefe de las operaciones también militares, porque el gobierno se sostiene también con las Fuerzas Armadas. Y este tema también es incómodo dentro de la institución, porque mucho se ha hablado, ¿no? De que cuestionar la actuación militar dentro de este caso y hacer y realmente cuestionar y ponerle la lupa a si realmente ha sido efectiva la militarización en el Ecuador es tomado como un intento de asalto, digamos, y de ataque a los militares individualmente. Y eso no es así, sino que hay ciertos patrones que son evidentes dentro de estos casos, no solo de desapariciones, sino de presuntas ejecuciones extrajudiciales y presuntas extralimitaciones en la ejecución de un acto de servicio ujú. que realmente tienen que hacernos repensar por qué la militarización ha sido la única vía de combate supuestamente a esta guerra interna, este conflicto armado interno que ha sido declarado y ampliamente cuestionable. Es decir, no solo tiene que ver con un caso, sino con una estrategia de seguridad que en este caso ha estado enfocado a 4 niños que no solo son 4 niños, son 4 niños empobrecidos y 4 niños empobrecidos afroecuatorianos. Y en ese contexto de parte del gobierno nacional, lo único que ha habido es silencio, una campaña orquestada de ataque a los niños, en la que realmente ha sido el tejido de organizaciones de base comunitaria y de la sociedad civil quienes han protegido la memoria de esos niños. Ujú. Entonces, también tiene una carga discursiva muy fuerte que está apañada por el silencio. El 2 de febrero del 2024 asesinaron a Carlos Javier Vega y Paná, que este mes se cumplió un año del asesinato de la primera víctima en el contexto del conflicto armado interno. Semanas después de que ocurrió ese asesinato, Daniel Noboa en una intervención pública dijo claramente que cualquier policía o militar que sea procesado por cumplir sus órdenes será indultado. Y ese mensaje es clarísimo, es un mensaje de impunidad Ujú. y de silencio, pero frente a eso creo que los periodistas, la sociedad civil, tiene otro rol, que justamente es poder hacer un acto de justicia de memoria, porque injerencia en el proceso No, legal no pero tenemos, pero sí que un visibilizarlos, dar ejercicio de memoria. seguimiento y que estos casos puedan tener eco. Tú hacías referencia al menos 27 casos de desapariciones. Te preguntaba yo en qué periodo, claro, quizá estos, todos o en gran medida, no han tenido el mismo impacto mediático que sí tuvo el caso de los menores de las Malvinas. Claro, y tiene que ver también con la solidez y el equipo de las organizaciones de derechos humanos, porque de hecho, si nosotros vemos las cifras, Ujú, vamos a ver que los casos principalmente están centralizados en 3 provincias, que no es coincidencia, están en Esmeraldas, Guayas y Los Ríos. Y además vienen de un contexto de empobrecimiento. Hay familias, por ejemplo, en Esmeraldas, y esto lo digo porque lo he reporteado, hay familias que temen denunciar este tipo de vulneraciones a los derechos humanos porque están sitiadas por el crimen organizado que no opera sin Estado, pero también está sitiado por grupos militares que en este contexto están amenazando mucho a las comunidades. No todos, por supuesto, porque
como todo, todo tiene matices. Sin embargo, creo que sí es importante decir que hay mucha gente que teme denunciar estos casos porque temen ser asesinadas. Entonces, quizá en la ciudad, en Quito, Guayaquil, no se siente eso porque son zonas urbanas Ujú, donde tú no estás sintiendo con fuerza eso. O sea, digamos, por ejemplo, en Quito, la gente está muy alejada. Este no es un tema que realmente esté en las mesas de las familias ecuatorianas y porque no creemos está que sí tienen golpeando que de manera estar directa. porque son vulneraciones máximas. Ujú, Y Belkis, también yo me quería, hablando de estos ajá, casos, yo me quería tomar estos segundos claro que también sí. para nombrar justamente la lista actualizada que tenemos de personas desaparecidas en este contexto Ujú, y que creo que sí sería importante nombrarlas para que la gente la conozca. Y bueno, comienzo con Osvaldo Mauricio Morales Santana, Justin Elías Álvarez Chávez, Dave Robin Lobo Roca, Juan Daniel Santillán, Osvaldo Ruiz Tapia, Michael Jean-Pierre Castañeda Solís, Justin Valverde, Jairo Damián Tapia Álvarez, Kleiner Pisco, Carlos Pisco, Miguel Morán, Neville Mina Quiñones, Ariel Cheme Franco, Edwin Pata Cheme, Jackson Cortés, Ángel Alfredo Ortiz, Romario Ricardo Caicedo Mina, Caril Josué Chere Reina, Jonier Perlaza García y los 4 niños de las Malvinas que han sido ya pues encontrados sin vida. Entonces, como te decía, es el rostro, ese caso es el rostro de los muchos otros tantos casos. Yo también investigué el caso de Dave Robin Loor, que de hecho fue una denuncia que llegó después de la publicación del caso de Carlos Javier Vega, y ese caso es muy similar porque también ocurre en un contexto de una detención arbitraria donde no han sido presentadas pruebas de pertenencia de estos dos jóvenes a alguna organización criminal, se negó la participación de los militares, pero luego accedimos a un informe militar que confirmaba la detención de los jóvenes y una supuesta liberación, como ocurrió también en el caso de los niños de las Malvinas. Sin ujú, embargo, ni Dave Lord ni su amigo Juan Daniel Santillán han sido encontrados, siguen localizados. desaparecidos a 6 meses de su desaparición, ¿no? Carol, para ir finalizando, volviendo al caso Las Malvinas y el hecho que yo refería Ujú. al inicio de esta entrevista, no se pudo llevar adelante la diligencia de reconstrucción de los hechos y esto responde a que no todos los militares procesados, no a todos se ha podido tomar la versión como parte del proceso de investigación. Un poco amplíanos esto para tener claridad y cuáles serían entonces los siguientes pasos. Sí, bueno, de hecho esta es ya la segunda suspensión de Ujú, esta diligencia que además es importantísima. La reconstrucción de los hechos va a permitir no solamente entender la versión militar de cómo habría ocurrido la detención, sino también qué fue lo que ocurrió después. ujú, Porque lo que también ha hecho la defensa de las familias es ir a recoger testimonios dentro de la zona de Taura, por ejemplo, para ver qué encuentran con un gran hermetismo que hay en este momento. Pero nada, lo que ha dicho el fiscal Cristian Fares es que hay militares que no han acudido todavía a rendir la versión, ya han sido notificados y no han ido. Entonces, eso ha causado, por supuesto, una dilatación del proceso. Tomar versión de 16 militares no es nada fácil, pero de lo que conocemos, el fiscal Fares está, digamos, avanzando con esas diligencias y una vez que eso se cierre, ya se va a dar paso a la reconstrucción. Usualmente en varios casos esta diligencia suele ser muy atrasada. Yo también pienso, de acuerdo a, a la experiencia que tengo investigando este tipo de casos, esta vez sí, sí se están cumpliendo estas diligencias, pero tiene que ver con un componente porque el caso se ha vuelto mediático. En otros casos, diligencias como la reconstrucción de los hechos todavía no se han hecho y continúan en indagación previa, que sabemos que apenas es una fase preprocesal. Pero en ujú. este caso, digamos, tiene que avanzar pronto porque la instrucción fiscal pues sigue contando días. Pueden pedir una prórroga, pero pronto también se cumplirá el plazo para esas diligencias. Entonces, por el ¿Cuándo momento es concluye, ese, ¿no? Se continúan haciendo otras, cuándo concluye la pero yo instrucción creo que, fiscal? sí, dime, Perdón, ¿cuándo concluye la instrucción fiscal? estoy viendo, pero me parece que es una instrucción fiscal de 90 días, Ajá, tomando en cuenta que la formulación de cargos se hizo a final de diciembre, entonces estamos hablando más o menos de 3 meses. correcto, correcto. Y muy probablemente, Carol, seguiremos hablando de este tema que lo amerita, porque bien decías, parte de esa tarea que tenemos también nosotros como periodistas es poder visibilizar y que estos casos sigan teniendo eco para evitar que queden en la impunidad. Te agradezco muchísimo por estos minutos, por este diálogo con nosotros.
A ti, Belkis, muchas gracias. Y creo que algo que es importante decir, solo para reiterarlo, Correcto. es que en un contexto de polarización sí que se están formando bandos. Y yo creo que realmente este tipo de casos lo que deberían hacer es hacernos repensar sobre la política de seguridad que está tomando el gobierno y cuál va a tomar el próximo gobierno, sea reelegido o no. Porque ningún candidato hasta el momento ha tenido el análisis o el cuestionamiento de decir qué está pasando con la actuación de las Fuerzas Armadas. Ningún candidato lo ha hecho y eso es muy preocupante. Eso, Belkis, muchas gracias y un abrazo para todos. Carol, un muy buen día para ti. Ha sido Carol Noroña, periodista de investigación, colega periodista en diálogo aquí con 102.9 Noticias, primera emisión. Son las 7 de la mañana, 43 minutos, amigos.